Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo estudio profético. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 7 de Daniel. Estamos ya en la tercera parte y quiero recordarles que es muy importante que ustedes vean los estudios anteriores para tener una comprensión completa y un panorama más amplio acerca de esta importante profecía. Hoy quiero enfatizar una expresión que aparece en el capítulo 7 y que a veces suele ser complicada para algunas personas. Esta expresión es tiempo, tiempos y medio tiempo. Este periodo que se menciona aquí es un periodo muy relevante, ya que van a verlo repetido varias veces tanto en el libro de Daniel como en el de Apocalipsis. También los eventos que rodearon a este periodo de tiempo son muy importantes, ya que nos revelan el carácter del poder al cual se conoce como cuerno pequeño. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro, ¿sí? Con eso aclarado, vamos entonces a introducirnos en el estudio. Haciendo un pequeño resumen, una síntesis de lo que vimos en los estudios pasados, recordemos que la profecía de Daniel capítulo 7 nos presenta 4 bestias. Estas 4 bestias representan 4 reinos o 4 imperios. En concordancia con lo estudiado en los capítulos anteriores, especialmente en el capítulo 2 del mismo libro, deducimos que estos 4 imperios representan a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ahora bien, después de Roma, el panorama cambia y nos enfoca en la cabeza de la 4ª bestia, que es Roma. Y en esta cabeza encontramos 10 cuernos. Estos 10 cuernos representan a las tribus bárbaras en las que se dividió el Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Y después de esto entra en escena un nuevo poder, un poder diferente, un cuerno pequeño, que emerge de entre estos 10 cuernos y derriba a 3. Este poder, representado por un cuerno pequeño, según sus atributos, las cualidades, las características que nos presenta el capítulo 7, no nos deja lugar a dudas que representa el poder de Roma papal, al papado, al catolicismo como sistema. Sí, eso aclararlo es muy importante, representa el catolicismo como sistema. De ahora en adelante entonces lo vamos a llamar Roma papal. Eso es el cuerno pequeño. Para más detalles de todo lo que hemos resumido, pueden ver los 2 estudios anteriores. Ahora, 3 características quiero destacar acerca del cuerno pequeño, aparte de lo que ya vimos la vez pasada. En primer lugar, será entregado hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Vamos a ver qué significa eso y por qué es tan importante. En segundo lugar, pensará cambiar los tiempos y la ley. Y en tercer lugar, a los santos del Altísimo quebrantará. Así que vamos a ir examinando cada una de estas características. Primero, tiempo, tiempos y medio tiempo. Miren, la expresión que usa el libro de Daniel cuando habla de tiempo es idán, en el hebreo idán. Ahora, cuando tú buscas el significado de esta palabra en cualquier léxico hebreo o en este caso en la concordancia Strong, vas a ver que tiene 2 definiciones. La primera es un tiempo fijo y la segunda es un año, ¿sí? Entonces, idán es igual a un año. Eso también queda respaldado por el capítulo 4, donde se encuentra la historia de Nabucodonosor cuando se convirtió en bestia, ¿no? Cuando enloqueció y pasó un tiempo como bestia, ¿sí? La Biblia menciona que fueron 7 tiempos, es decir, 7 años. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tiempo, nos estamos refiriendo a un año. Ahora, continuando. Teniendo eso claro, entonces va a ser muy sencillo saber de cuánto tiempo exactamente estamos hablando. Primero, tiempo sería equivalente entonces a un año. Luego, tiempos, que esté en plural, sería 2 años. La estructura hebrea de la palabra tiempos que se encuentra en el capítulo 7 puede tranquilamente traducirse como 2 años. De hecho, hay ciertas versiones de la Biblia que en vez de traducir tiempos, traducen directamente 2 años. ¿Sí? O la expresión hebrea puede referirse inclusive a dual, ¿sí? A un dúo. Entonces está muy correcto asumir que son 2 años, porque hay algunas personas que se preguntan acertadamente ¿y por qué no pueden ser 3 o 4? Y no, la estructura del texto nos da a entender que son 2 años. Y medio tiempo, que representaría
medio año. Entonces, todo esto sumado nos da obviamente 3 años y medio. Así que esta profecía de tiempo, tiempos y medio tiempo se refiere a 3 años y medio. Ahora bien, 3 años y medio, hermanos, llevados a días, son 1260 días. Y aquí ya empezamos a notar algo interesante. ¿Han escuchado ustedes esta expresión antes? Seguramente. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Listo. Teniendo eso en mente, aplicamos el principio día por año. Recordemos que estamos hablando en profecía bíblica, estamos hablando en símbolos, estamos haciendo alusiones. Entonces no podemos interpretar este tiempo todavía de manera totalmente literal. No se puede. El contexto me indica que tengo que interpretar este periodo de manera simbólica. Así que aplicando el principio profético de día por año, que de paso dejamos claro que este principio es la clave, es la llave para comprender la profecía de Daniel y Apocalipsis en nuestro primer estudio. ¿Sí? Día por año se traduce entonces en 1260 años. Así que cuando hablamos de tiempo, tiempos y medio tiempo, en profecía bíblica nos estamos refiriendo a 1260 años. Y así de sencillo llegamos a esta conclusión. Entonces, no hay a dónde perderse, ¿no? Como mencionaba al inicio, hay algunas personas a las que se les complica interpretar este periodo, pero con todo esto en mente, pues es bastante sencillo. Ahora, tal como les mencionaba, este periodo aparece exactamente 7 veces repetido en la Biblia de diferentes maneras. En Apocalipsis, por ejemplo, también aparece como 42 meses. Si ustedes traducen los 42 meses a días, nuevamente nos encontramos con 1260 días. Día por año, 1260 años. Y también en Apocalipsis capítulo 12:6 se dice directamente 1260 días. Entonces, siempre que veamos este periodo de tiempo, nos estamos refiriendo a lo mismo, 1260 años. ¿Sí? Eso hay que tenerlo clarísimo, porque actualmente hay mucho futurismo en el cristianismo en general. Los cristianos interpretan esta profecía como años literales, 3 años y medio literales, no simbólicos, y transportan ese tiempo al futuro. Inclusive, entre algunos adventistas, esta aplicación se ha hecho popular, pero no podemos interpretar un tiempo que en el contexto aparece simbólico. Para que quede un poco más claro, por ejemplo, cuando tú te vas al mismo capítulo 7 que estamos estudiando, nos encontramos un león con alas, nos encontramos un leopardo con 4 cabezas, ¿sí? Entonces vemos elementos extraños, que obviamente no son bestias literales, no son monstruos literales que aparecen por ahí, no. Obviamente estamos hablando de símbolos. Así que, si estamos hablando de símbolos, también el tiempo debo interpretarlo simbólicamente. Lo mismo pasa en Apocalipsis 12 o en Apocalipsis 11 con los 42 meses y los 1260 días. Debo interpretarlos simbólicamente, y la Biblia me da la pauta de que puedo interpretar un día igual a un año. Por eso es que estamos hablando de 1260 años. Y siempre que aparezca este periodo, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Ahora, una última aclaración sobre este periodo. Nosotros, actualmente, los occidentales de este tiempo, basamos nuestro calendario en un calendario solar. ¿Sí? Es decir, el tiempo que se demora la Tierra en dar la vuelta al Sol. ¿Sí? Eso es 365 días. Por eso es que algunas personas dicen, a ver, pero 3 años y medio, si yo multiplico, no me dan 1260 días. Es porque lo están haciendo con el calendario solar que usamos. La Biblia usa un calendario lunar. ¿Sí? El tiempo bíblico siempre se basa en un calendario lunar. El calendario lunar tenía 360 días, 5 días menos que nuestro calendario solar actual. Por eso es que cuando hacemos la multiplicación con 360 y no con 365, vamos a llegar fácilmente a las cantidades que dice la profecía. Así que tengamos eso claro. La Biblia usa un calendario lunar para poder interpretar correctamente las profecías de tiempo. Entonces creo que ha quedado bastante claro
todo lo respectivo a este periodo. Ahora, eso nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuándo inician y cuándo terminan estos 1260 años? Y el mismo texto de Daniel capítulo 7 tiene la respuesta. 7:24 dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. Este otro es el cuerno pequeño, ¿no? El cual será diferente de los primeros, y a 3 de ellos derribará. ¿Sí? Así que el texto nos está dando una pauta muy clara de cómo saber cuándo inicia este periodo. Dice que tiene que levantarse el cuerno pequeño tras los 10 reyes y derribar a 3 de ellos. ¿Cuándo sucedió? Haciendo un pequeño preámbulo, en el año 476 después de Cristo, Roma, el Imperio Romano de Occidente, cae en manos de los 10 reinos bárbaros que ya habíamos mencionado. A partir de ese momento, el Imperio Romano Oriental empieza campañas para tratar de recuperar el territorio que le había sido quitado. En estas campañas, que se extendieron por varios años, fueron eliminados 3 reinos: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. ¿Sí? Esos fueron los 3 cuernos que cayeron. Finalmente, en el año 538, tras un año de campaña, el emperador Justiniano, ¿sí?, logra recuperar Roma de mano de los ostrogodos y expulsa a los ostrogodos de la capital. Entra a Roma y selecciona o pone como cabeza de la iglesia cristiana al obispo de Roma. Hasta ese entonces, el obispo de Roma pues sí tenía bastante poder, bastante influencia, pero es a partir del año 538 que es aceptado oficialmente como cabeza de toda la iglesia católica. El obispo de los obispos, el sumo pontífice. Una vez destruidos estos 3 cuernos, estos 3 reinos bárbaros. Estos 3 reinos bárbaros fueron destruidos por un motivo muy específico, y es que se dice que estos 3 reinos tenían creencias arrianas, es decir, negaban la Trinidad bíblica. Y esa fue una de las excusas que usaron para destruir a estos reinos, acabar con estos herejes. Esta campaña, que terminó en el año 538, expulsó a los ostrogodos, los cuales siguieron existiendo por un poco más de tiempo, pero finalmente fueron totalmente destruidos alrededor del año 550 al 555. Entonces, tenemos ahí muy claro cuándo inicia la profecía: 538 después de Cristo. A eso simplemente le sumamos el periodo que ya vimos, 1260 años, lo cual nos lleva al año de 1798. ¿Qué pasó en el año 1798? Y miren cómo va encajando la profecía de una manera tan perfecta. En el año 1798 el general Berthier, ¿sí?, que era un general de Napoleón, infligió una herida mortal al papado, lo cual también estaba profetizado en Apocalipsis capítulo 13. Berthier le inflige una herida mortal al papado cuando toma cautivo al Papa Pío VI. Agarra al Papa Pío VI, que era el Papa en ese tiempo, se lo lleva, lo mete a la cárcel y lo deja morir cautivo. Entonces, con ese acto, ellos pretendían exterminar el cristianismo, o más bien dicho, el catolicismo de la faz de la tierra. Le dio una herida mortal. Ya el papado había sido golpeado con la reforma protestante espiritualmente, pero en 1798 es golpeado por el imperio napoleónico políticamente. Y termina esa hegemonía que durante tantos siglos había mantenido. Entonces miren cómo Dios anunció esto de antemano, de una manera tan precisa, de una manera tan increíble. Ese es el inicio y el final del periodo de los 1260 años. Así que siempre que nos topemos este periodo, ya saben cuándo inicia y cuándo termina. Continuando. El segundo punto es: pensará cambiar los tiempos y la ley, algo que sucedió también durante este periodo, alrededor del periodo de 1260 años. Poco a poco, desde el siglo IV, se empezaron a hacer cambios en la ley de Dios, como se encuentra en la Biblia. Se eliminó el segundo mandamiento, se sustituyó el cuarto y se partió en 2 al 10º. ¿Qué hizo este sistema? ¿Qué hizo este cuerno pequeño? ¿Qué hizo Roma papal? Trató de cambiar la ley de Dios. Por eso es que el texto dice: pensará cambiar los tiempos y la ley. Pensará.
Pero hermanos, un ser humano, por más poder que tenga, no puede cambiar la ley de Dios. Es Dios el único que puede hacerlo y Él no cambia, Él no lo ha hecho. Es el ser humano el que lo ha intentado. En este caso, este poder trató de cambiar la ley. Y miren, los mandamientos que el catolicismo instituyó son diferentes a los mandamientos bíblicos. Estos mandamientos se oficializaron en el Concilio de Trento y a partir de 1992 aparecen así en los catecismos. ¿Sí? Fue un proceso que conllevó mucho tiempo, muchos años, hasta que finalmente se oficializa en el Concilio de Trento, que fue el bastión de la contrarreforma. ¿Sí? Recuerden que surgió la reforma y el catolicismo enseguida inició un movimiento de contrarreforma. Entre las medidas que tomó, una de ellas fue oficializar estos 10 mandamientos falsos. Ahora, aquí pueden ver cómo el catolicismo cambió los mandamientos bíblicos por mandamientos de hombre. Recuerden lo que dijo Cristo Jesús: en vano me honran, enseñando como mandamiento de Dios, mandamientos de hombres. Eso no quiere Dios. Por más buenos que puedan parecer, si son de hombre, Dios no los quiere. No puedes cambiar la ley de Dios. Miren, ahí tienen el ejemplo, ¿no? El segundo mandamiento, que está en rojo, dice: no harás imagen y no te inclinarás a ellas ni las adorarás. ¿Por qué será que quitaron este mandamiento, no? Qué coincidencia, qué conveniente. No te harás imagen. Lo quitaron por completo. Y luego el cuarto mandamiento, que es acuérdate del sábado para santificarlo, también fue quitado. Y en su lugar fue puesto el mandamiento de santificarás las fiestas. Sí, esto pueden encontrarlo en cualquier catecismo, ¿no? No es nada que me estoy inventando. Compárenlo con el capítulo 20 de Éxodo. No son los mismos mandamientos. Y finalmente, para poder suplir o sustituir ese lugar que dejó el segundo mandamiento, cogieron el 10º mandamiento y lo partieron en dos. Pusieron: no codiciarás la mujer de tu prójimo, y aparte, no codiciarás los bienes ajenos. Entonces miren cómo se sigue cumpliendo la profecía. Este poder presenta las características mencionadas por Daniel. Pensó cambiar la ley y hasta el día de hoy sigue así. Entonces estamos hablando de ese poder, no estamos hablando de otro, porque algunas personas dicen: no, el cuerno pequeño es el anticristo. Eso es mentira. ¿Sí? No es el anticristo que viene al final de los tiempos en los 7 años de tribulación que ellos hablan, no. Es un poder que ya apareció y que hizo todo esto. Y las características, al compararlas con la historia, no nos dejan lugar a dudas. Ahora, continuando. Miren estas 3 citas que son hechas por teólogos católicos. ¿Sí? Y obviamente son aceptadas por el catolicismo. Ellos mismos reconocen haber hecho el cambio. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios. Miren qué arrogancia, miren qué blasfemia. Y él actúa en lugar de Dios sobre la tierra, con pleno poder de atar y desatar sus ovejas. Pregunta: ¿puede un ser humano actuar como Dios sobre la tierra? No puede. ¿De quién es ese trabajo? Del Espíritu Santo. Os dejaré otro consolador, dijo Cristo. El que dejó aquí en su nombre y en representación suya es el Espíritu Santo. No es ningún hombre, ningún papa, ningún apóstol, ni siquiera. No. Es el Espíritu Santo. Pero aquí la teología católica enseña que el Papa actúa en lugar de Dios y por eso tiene poder para cambiar la ley divina. Ellos mismos lo admiten. Yo no estoy diciendo nada de esto. Ahí tienen las citas. Segunda cita: nosotros observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. Y esto, hermanos, debería ser algo de conocimiento de todos los protestantes, porque ellos dicen: no, es que todos los días son del Señor, o no, ahora hay que reposar en domingo porque Cristo resucitó ese día. Y tratan de buscar el respaldo bíblico para eso. Eso, hermanos, es algo reciente. Hoy en día nomás ves ahí a los sacerdotes, como por ejemplo el famoso Luis Toro, tratando de defender esta postura con la Biblia. Pero en realidad lo que ellos están haciendo se llama eisegesis, no exégesis. Exégesis es sacar la enseñanza de la Biblia para mi vida. Eisegesis, que es lo que hacen ellos, es meter mis enseñanzas en la palabra y tratar de justificarlo con la palabra. Lo que yo creo,
la palabra de Dios tiene que ajustarse a lo que yo creo. Eso es lo que están haciendo. Entonces, miren, reconocen, antes se reconocía abiertamente, no lo negaban, que el domingo fue cambiado por el papado. La Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Y finalmente, el papado considera la santidad del domingo como su marca de autoridad. Marca de autoridad. ¿Le suena de algún lado? Marca. Eso está en Apocalipsis 13, ¿no? ¿Será que nos están intentando decir algo? Porque en el año 364 después de Cristo, esta institución cambió la adoración del sábado al domingo. ¿Sí? El papado cambió la adoración del sábado al domingo. Ellos hicieron el cambio, lo admiten. Y si hoy en día tratan de respaldarlo con la Biblia, no es porque tenga fundamento bíblico, sino que ellos se abrogaron la autoridad de hacer el cambio. Pero Dios nunca lo aprobó. Ahora, hablando sobre los tiempos, dice, para comprender este asunto de que intentaría cambiar los tiempos y la ley, es importante recordar lo que nos dice el mismo texto de Daniel. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Sí? Yéndonos al contexto nos deja bien claro, esto está en Daniel 2:21, ¿sí? No en el 7, en Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone. ¿Qué quiere decir esto? Es Dios únicamente el que está al control de la historia. No es un ser humano. ¿Qué es lo que pretendió este poder con toda su pompa, su gloria, con toda la autoridad que se le dio? Pues a controlar la historia de la humanidad. Y muchas veces esa autoridad que tenía Dios de poner y quitar reyes, se la abrogó el papado, que coronaba a diferentes reyes, que sin su autoridad, sin su permiso, sin su aprobación, los reyes inclusive no podían gobernar, no podían salir a la guerra, no podían hacer ciertas políticas. Había lugares donde la presencia era tan fuerte que para todo se tenía que pedir autorización al papado. Entonces, miren, se cumple la profecía. Aparte de los tiempos, se puede aplicar también con la institución de ciertas fechas. Recuerden que el catolicismo también se abroga la autoridad de decretar festividades. Tenían la autoridad de hacerlo así. Y miren que es algo muy interesante también que ellos cambiaron el calendario. ¿Sí? Cambiaron el calendario que se usaba anteriormente, el juliano, por el gregoriano. Entonces, en efecto, este es un poder que ha intentado cambiar los tiempos. Y finalmente tenemos el último punto: a los santos del Altísimo quebrantará. Otra característica de este poder. Bajo el gobierno de varios emperadores, Roma persiguió a los cristianos, esa es una realidad. Pero a partir del año 313, el cristianismo es adoptado como religión del Estado romano. Se empieza a fusionar el Estado con la Iglesia y se introducen muchas prácticas y enseñanzas paganas. Esto empieza una persecución por mano del Estado, controlado por el poder religioso hacia aquellos disidentes del dogma establecido. Aquí quiero notar un detalle importante. Aquí lo he puesto así para aclararlo. Miren que yo he escuchado el siguiente argumento. No es que la Iglesia Católica no mató a nadie. ¿Sí? La Iglesia Católica no mató a nadie. Y bueno, mucha gente se sorprende. Pero es verdad, es una verdad. La Iglesia Católica como tal no mató a nadie. ¿Por qué? Porque ellos no lo hacían directamente, sino indirectamente. Tal como menciona la profecía, el que mata a espada debe morir. El poder católico no usaba su propia fuerza para castigar, para punir, no. Lo hacía a través del Estado. Ojo con ese detalle. Pero eran igual de culpables, porque ellos estaban detrás de eso. Aunque permitían que el Estado castigue, que el Estado asesine, que los soldados maten, al final y al cabo los que estaban instigando todo eso era el poder religioso. ¿Sí? Entonces eso dejar muy claro, los católicos como tal no mataron a nadie, la Iglesia no mató a nadie, sino que usó al Estado para matar a los opositores. ¿Sí? Que quede bien claro eso. Ahora, los disidentes, ellos consideraban disidente o hereje, que es una palabra más usada por el catolicismo,
a todos aquellos que se oponían al dogma establecido, al pensamiento único que ellos impusieron en el lugar donde lograban dominar. ¿Sí? Todo aquel que se opusiera era hereje. Entonces tú no podías adorar a Dios según los dictados de tu conciencia. No existía la libertad religiosa, era imposible pensar en eso bajo este régimen. Muchos cristianos son sometidos a persecuciones, maltratados y también a muertes terribles. Muchos otros huyen al desierto. ¿Sí? Muchos tuvieron que morir, dieron la vida por Cristo, dieron la vida por sus creencias, por su causa. ¿Sí? No se resignaron, no claudicaron, no renunciaron a la fe a pesar de que fueron torturados, perseguidos y llevados hasta la muerte. No renunciaron a Cristo. Otro grupo huyó al desierto, tal como lo profetiza Apocalipsis 12. Muchos cristianos se fueron al desierto simbólicamente hablando, es decir, a los lugares apartados, donde pudieran ejercer su fe con toda tranquilidad. En 1184 se instala la Santa Inquisición, la famosa Inquisición, que se extendió hasta 1808, cuando es suprimida por decreto napoleónico. ¿Sí? Miren nuevamente cómo Napoleón es el que termina con esa hegemonía. Ojo, no decimos que Napoleón es un héroe ni que haya sido un santo, no, pero tal como lo menciona la profecía, él fue el que le puso fin a esa hegemonía católica, aunque en algunos lugares la Inquisición permaneció por más tiempo, ¿sí? Pero por lo general se considera esas las fechas de inicio y de final. Ahora, la famosa Inquisición española, porque hay más de una Inquisición, ¿no? Por si acaso. Geográfica y temporalmente hablando, hay varias Inquisiciones. La Inquisición española, que es la más famosa y que, bueno, ha sido muy tratada debido a la leyenda negra, ¿sí? Hay muchas cosas que se han exagerado con respecto a la Inquisición, pero aún así se cometieron actos atroces. Durante sus 3 siglos de más actividad, del siglo XVI al siglo XVIII más o menos, ¿sí? Ese tiempo que tuvo más actividad, condenó a muerte alrededor de 10.000 herejes, 10.000 personas muertas a manos de la Inquisición, simplemente por no adherir al dogma imperante. La mayoría de ellos murieron quemados. ¿Sí? Entonces, es algo terrible. Ojo que esta cifra de 10.000 a veces se suele inflar, ¿no? Se dice que fueron 10.000 y algunas personas suelen agrandar el número, lo cual no es cierto, no hay que ser intelectualmente honestos en ese sentido. Sin embargo, hermanos, fuera de la Inquisición, es decir, recuerden que según lo que estudiamos, el papado sube al poder en el año 538. Ya existía antes de eso, desde el año 321 más o menos, ya existía el catolicismo como tal y ya se empezaron las persecuciones, pero en el año 538 adquiere más poder, ¿sí? Entonces, durante el tiempo que no existía aún la Inquisición, también hubo mucha persecución y mucha muerte. Entonces, reducir la persecución solo a la Inquisición no tiene sentido. Hay gente también que confunde el concepto de Inquisición con todas las persecuciones papales de todos los tiempos. No es lo mismo, ¿no? La Inquisición solo duró ese tiempo y más precisamente duró, cuando tuvo más fuerza y estuvo más organizada, solamente fueron 3 siglos, ¿ya? Pero antes y después de eso también hubo persecuciones. Por ejemplo, miren, recordamos las torturas que se llevaban a cabo por medio del catolicismo usando la mano del Estado, ¿sí? Torturas terribles, cosas indecibles, que si bien muchas de estas cosas no fueron inventadas como tal para la Inquisición o por los inquisidores, sí que fueron usadas. Entonces eran castigos brutales que lo que pretendían era que el hereje, el desertor, se arrepintiera. Y claro, le daban oportunidad de arrepentirse. Y tal vez esa era una de las ventajas, que los herejes podían arrepentirse y eran perdonados de sus pecados. Pero esto era hecho a la fuerza, y así no trabaja Dios, así trabaja Satanás. Dios trabaja con la voluntad del ser humano, con el libre albedrío, y seguramente muchas personas pues se retractaron de sus posturas, de su posición, simplemente por el miedo, por la tortura, por el dolor, porque no los asesinen, porque no los maten, y no realmente porque abrazaran la fe católica.
Por ejemplo, en España durante mucho tiempo hubieron muchos musulmanes y muchos judíos que fueron obligados a hacerse cristianos, a la fuerza, a costa de su vida. Y muchos lo hicieron por el miedo a morir, pero seguían practicando su fe en secreto. Dios no quiere las cosas forzadas, Dios quiere trabajar con la voluntad humana. Sí, eso es el libre albedrío, pero este poder apóstata asesinó a tanta gente, torturó a tanta gente por considerarlos herejes. ¿Y qué decir, por ejemplo, de los reformadores? Uno de ellos es Juan Hus, el famoso Hus, el cual no renunció a su fe y fue llevado a la hoguera, a ser quemado delante de todas las personas por defender su fe. Y cuenta la historia que mientras él iba a la hoguera, iba entonando himnos de alabanza a nuestro Señor. Y hermanos, es un privilegio ser un mártir. Algunas personas tienen miedo a eso, o algunas personas quisieran ser uno inclusive, pero hermanos, eso es un privilegio. Son los soldados de Cristo, son la avanzada del Señor, que están dispuestos a dar su propia vida por el Evangelio, por la verdad, por la Biblia, por la palabra. Ese fue el caso de Juan Hus y de su amigo Jerónimo también, y de muchos otros. Tenemos otro ejemplo, la masacre de San Bartolomé, donde católicos asesinaron a hugonotes, y fue una matanza terrible. Cuentan los historiadores que el río se tiñó de sangre de tantas muertes que hubo. Se calcula que alrededor de 70,000 hugonotes murieron en esa masacre. 70,000, imagínense. Algo terrible, solamente por no adherir al dogma de la Iglesia Católica ni a sus políticas. Hablemos, por ejemplo, de los albigenses, que sí, la doctrina cátara era una doctrina gnóstica, la cual no compartimos, la cual no está bien, no es bíblica, pero sin embargo, estas personas fueron asesinadas por no pensar igual que el catolicismo. Algo terrible, familias enteras eran llevadas a la muerte. Y por último, quisiera mencionar a los valdenses, los famosos valdenses, estos héroes de la fe, estas personas que mantuvieron su fe y se mantuvieron firmes aún a pesar de las persecuciones. Huyendo de las persecuciones, se instalaron en los lugares alejados, en los campos, en las montañas, en los bosques, se refugiaban en las cuevas para poder ejercer su fe. Estos eran unos fieles atalayas, unos fieles defensores de la palabra y de la verdad. Su única norma de regla y fe era la Santa Biblia, la cual cuidaban como el mayor de los tesoros, la cual memorizaban, estudiaban todo el tiempo. Ellos llegaban a aprenderse libros enteros de la Biblia y luego los transcribían y hacían pequeños pedazos de papel, los cuales escondían entre su ropa, luego bajaban a los poblados y distribuían estas pequeñas porciones de la Biblia para que la gente pueda conocer acerca de Dios, ya que la Biblia en aquel tiempo estaba prohibida. No se podía usar por el pueblo común, solamente podía tener acceso a la palabra de Dios los sacerdotes, el clero, los teólogos, pero el pueblo común se le era privada. Muchas Biblias inclusive solamente se encontraban en monasterios, encadenadas, para que nadie se las pudiera llevar ni nadie las pudiera usar. Algo increíble, pero estos hombres dieron su vida muchas veces por defender la palabra de Dios. No les importaba ir a la muerte con tal de defender las verdades de la palabra de Dios. Inclusive dentro de ellos había algunos observadores del sábado. Y aún en contra de todo, eran capaces de ir y predicar el Evangelio. Finalmente, los valdenses, se dio una masacre en contra de ellos. El Papa de turno, pues, instituyó una cruzada, ¿sí? Instigó una cruzada en contra de los valdenses, ofreciéndoles a los soldados el perdón completo de sus pecados, la absolución del purgatorio, si es que iban y acababan con los valdenses. Terrible, miren. Y en ese día, allá en el siglo XV más o menos, pues los valdenses fueron llevados, arrinconados hacia un peñasco, y los soldados hicieron que uno por uno fueran saltando de ese peñasco. Cientos de valdenses murieron arrojados por la peña aquel día. Tanto hombres, mujeres, niños, ancianos no discriminaron nada, sino que trataron de acabar por completo con los herejes valdenses. Pocos de ellos sobrevivieron, huyeron a otros lugares. Finalmente
lograron sobrevivir hasta la Reforma Protestante y se unieron a algunas de las iglesias protestantes. Su lema era Lux lucet in tenebris, la luz resplandece en las tinieblas, el cual es un texto bíblico. Y ahí pueden ver el símbolo valdense, que algunos dicen, bueno, eso parece un símbolo esotérico. Pues no, lo que ellos quisieron representar es cómo la luz de Cristo resplandece en la oscuridad. Por más pequeña que sea, la luz siempre resplandece. Y esa luz, la base de esa luz es la palabra de Dios. Por eso ustedes pueden ver una vela encima de la palabra. Para ellos el fundamento de su fe y su práctica era la palabra de Dios, al igual que debería ser actualmente para todos los cristianos. Queridos hermanos, la palabra de Dios llegó a nuestras manos con mucho esfuerzo, con mucha sangre inclusive. ¿Sí? Mucha gente dio su vida por la palabra y actualmente estamos llamados a ser fieles defensores de la palabra de Dios, de la verdad bíblica. Y ese debe ser nuestra mayor norma, nuestro mayor estandarte. No lo que digan papas, concilios, teólogos, pastores inclusive, no, sino lo que dice la palabra de Dios, porque viene del mismísimo Dios. Y esa debe ser nuestra luz que ilumine el camino. Y debemos estar dispuestos, hermanos, inclusive a dar nuestra vida por esa verdad, por el Evangelio, por Cristo, tal como estas personas valerosas no tuvieron miedo de hacerlo. Hermanos, ¿por qué exponemos todo esto aquí? Varias personas me han preguntado, ¿no? ¿Y por qué hablas de estas cosas? Ya no hables de eso, ¿no? Son cosas feas, oscuras, del pasado. Y hermanos, es por una simple razón. Dice el dicho que aquel pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla. Y no queremos que eso se repita. No queremos que eso suceda. Y más que todo, sabemos, según las profecías de Apocalipsis, que esos tiempos de oscurantismo van a volver a la tierra. La tierra se va a envolver nuevamente en esa oscuridad y va a empezar nuevamente una persecución contra los hijos de Dios. Un tiempo de angustia, una tribulación contra los hijos de Dios. Ese tiempo está cercano. Vivimos en los tiempos del fin. Por eso, hermanos, es tan importante que aprendamos del pasado, que aprendamos de estos héroes de la fe, que tengamos la misma fe, la misma fuerza, el mismo valor que ellos tuvieron. Y esto, hermanos, solo se logra con una constante comunión con Cristo. Mis hermanos queridos, ese ha sido el estudio del día de hoy. Espero haya podido ser de instrucción para ustedes, que más que la historia o la teoría, podamos aprender lecciones valiosas para aplicarlas a nuestra vida. Sin más que decir, no olviden suscribirse a este canal. Que Dios los bendiga y hasta el próximo video.